Bueno, muy buenas tardes. Reiniciaremos este segundo foro regional para la presentación del Código Modelo del Proceso Penal Acusatorio que nos trae la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos. La siguiente intervención corresponde al magistrado Crescencio Martínez Geminiano, quien proviene del Estado de Oaxaca, del Tribunal Superior de Oaxaca, y leeré un breve espacio de su amplio currículum para después darle paso a su exposición. El magistrado Crescencio Martínez es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Tiene diferentes estudios en el ámbito de Derecho Civil y Fiscal. Se especializa en Derecho Fiscal y en Derecho Procesal Civil y Mercantil. Dentro de sus actividades académicas es catedrático del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca. Es catedrático de las materias de Derecho Mercantil, Clínica de Derecho Mercantil y Clínica de Derecho Procesal Penal en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y además es instructor de la Academia Nacional de Seguridad, Zona Suroeste. Asimismo, dentro de sus actividades profesionales, el magistrado ha sido dictaminador de la Comisión Agraria Mixta del Estado de Oaxaca, asesor jurídico del Banco de Crédito Agrícola de Oaxaca, ha sido juez de primera instancia, magistrado numerario, supernumerario y supernumerario, magistrado del Tribunal Estatal Electoral, coordinador de la Comisión Redactora del Código de Procedimientos Penales, dentro de lo que se incluye el proceso penal acusatorio del Estado de Oaxaca, coordinador de la Comisión de Implementación de la Reforma Procesal Penal en el Estado de Oaxaca, y también es notario público número 72 en Oaxaca con licencia. Actualmente es magistrado presidente de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Con ustedes, el magistrado Crescencio M. Martínez Geminiano. Pues iniciamos la segunda parte de este día. Me siento un tanto culpable porque le robamos el derecho a una siesta merecida. Me decían, espero que no me pasen lo de los músicos cuando tocan en la comida. Nadie los fuma. Entonces, espero que no me suceda esto en la ocasión. Bueno, el foro se llama Difusión del Código Modelo que diseña un sistema acusatorio para la República Mexicana. A últimas fechas nos hemos encontrado con opiniones muy fuertes en torno al sistema acusatorio. Se sabe de grupos de abogados que están preparando acciones de inconstitucionalidad en contra de los códigos que ya se están aplicando, casos concretos de Chihuahua, Zacatecas y Oaxaca. De manera que hay una problemática que debe ser atendida en el país. En lo particular, yo estoy enamorado de la reforma procesal penal. Y cuando uno se enamora de la reforma, es lo que nos pasa a todos cuando nos enamoramos de nuestra pareja. No le encontramos defectos y solo hablamos de cosas buenas. Pero su servidor es de un pueblo al sur de la capital del estado de Oaxaca, una población con sus calles de tierra todavía. Y la tradición familiar nos enseña mucho. Entonces, uno de los abuelos que tenía autoridad sobre el clan familiar pregunta un día: chamaco, ¿ya tienes novia? Y pues a uno le da temor responder por la autoridad que tiene el jefe del clan familiar. Total, la respuesta es: pues sí, apá. Y ¿y ya conociste a su madre? Pues no, apá, me da miedo. Pues no sea tonto, conózcala, porque como está su madre se va a poner esta. Y entonces aquí se trata de dar la información que hay para que nos expliquemos la cuestión del fenómeno. Compañeros abogados, compañeras abogadas, hay temas que no se tocan por primera vez en la reforma procesal penal. Es el caso de la prisión preventiva. El maestro Briceño Sierra, desde los años de los 80, tiene numerosos artículos sobre la prisión preventiva. Y desde entonces, cuando ni siquiera se soñaba incursionar en un sistema acusatorio, decía el maestro: la prisión preventiva debe reducirse exclusivamente a los delitos graves o a los delitos que causen un gran impacto social. En los 80, me remito a una obra tan conocida que vale la pena volver a releerla, La miscelánea penal del maestro.
Otra gran enseñanza del maestro es, dice, en México discutimos cosas inútiles en esta materia, porque en México nos hicimos a la sombra del árbol europeo en materia jurídica. Y resulta que los europeos ya cortaron el árbol y nosotros seguimos con una sombra inexistente y nos seguimos peleando cuando ahí se superaron ya los grandes temas de discusión. Ese gran comentario del maestro es aplicable al momento para poder entender la reforma y para poder contestarle a todos aquellos que de alguna manera tratan de impedir que se cristalice el deseo del constituyente. No el de ahora, sino como lo dijo el doctor Latarén desde 1917. Hay que leer el mensaje de Carranza al constituyente para ver cómo se pronunciaba por un sistema de corte acusatorio. En el tema de pena de muerte, ¿por qué discutimos en el país el tema de muerte si sí o si no, cuando hace años nos comprometimos ante la comunidad internacional a erradicar la pena de muerte y a jamás imponerla? ¿Por qué no discutimos primero si como Estado libre y soberano mexicano estamos en condiciones de retractarnos de un compromiso adquirido ante la comunidad internacional? ¿Por qué nos damos de golpes de pecho de que ahora va a haber en la reforma un juez de garantías, un juez de control y un juez de debate? ¿Por qué? Cuando suscribimos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y cuando suscribimos el Pacto de San José, donde están los derechos fundamentales a los que se refiere la reforma, nos comprometimos a seguir la línea de esos pactos, las garantías procesales de esos pactos. México fue legislador en esos pactos. Cada uno de los estados latinoamericanos fue legislador en esos pactos, de modo que como Estado ahí nos dimos nuestras leyes. En los pactos se habla de juez imparcial. ¿Y cómo debe interpretarse de acuerdo a los pactos el concepto de juez imparcial? Bueno, es un derecho fundamental de que cualquier justiciable sea juzgado por un juez imparcial. ¿Cómo se interpreta en los pactos esto? Por un tribunal o por un juez unitario o colegiado que no conozca absolutamente nada del caso. Ese es un juez imparcial y por eso el diseño está hecho así. Por eso, de acuerdo a las charlas y a la información que hasta este momento tenemos, hay un juez de garantías y un juez de control que me lleva hasta la etapa intermedia. Este juez me dicta el auto de apertura a juicio y envía todo al Tribunal de Juicio Oral. Y el Tribunal de Juicio Oral se va a sentar por primera vez para conocer del asunto. Ese es un juez imparcial. Y solo así podemos cumplir aquel compromiso que adquirimos ante la comunidad internacional al firmar estos dos documentos. Y ahorita les hablo de los otros dos. ¿Por qué nos rasgamos las vestiduras en el tema de la prueba ilícita? Si va a ser prueba o no va a ser prueba. Hay que acudir a los pactos internacionales, hay que acudir a la doctrina que han sustentado los organismos internacionales, a la jurisprudencia que han sustentado los organismos internacionales en este capítulo. Y si eso no nos convence, bueno, pues a ver qué hacemos para que rompamos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo arrojemos a un cesto de basura, hagamos lo mismo con el Pacto de San José, hagamos lo mismo con la Declaración de Derechos Humanos y hagamos lo mismo con la Declaración Americana. Solo así, si rompemos estos 4 documentos fundamentales en el campo de derechos fundamentales, podemos hacer lo que se nos pegue la gana en el país. Si desconocemos toda esta información, si ignoramos esos compromisos internacionales, pues menuda tarea tenemos en el país. Estamos llegando a lo que nos decía el maestro Briceño Sierra. Nos hicimos a la sombra de un árbol que ya no existe. Por eso es que llama la atención, ahora que te da gusto ver la distribución del código, y aquí les debo una disculpa porque parte del trabajo está basada en una edición anterior, allí el culpable soy yo, y quizás algunos artículos que vayamos a ver no coincidan con el documento que hoy les entregaron. Bueno, ¿por qué es importante que en el artículo 1 del Código Modelo de CONATRIP se aluda a los pactos internacionales? Bueno, porque se trata de cumplir el compromiso que como país adquirimos ante las instancias internacionales. Por eso, esa es la razón por la cual en el artículo 1 se alude a los pactos internacionales. Como este es un foro de discusión, y el doctor Carlos y el doctor Daniel, y todo el mundo nos invita a que conozcamos y aportemos, que enriquezcamos el documento, este documento de trabajo, bueno,
¿qué requisito necesitamos para discutir este documento y para enriquecerlo? Pues sumergirnos en la cultura de los pactos internacionales. Para nuestro país, 2 documentos fundamentales: el Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de San José. Y 2 declaraciones, la Declaración Universal y la Declaración Americana. Si no nos metemos en el mundo de estos documentos, vamos a hacer una destrucción total del código elaborado por la cuestión de la comisión. No estamos en condiciones de ir a combate. Si no manejamos esos documentos, no estamos en condiciones de ir a una discusión sobre este proyecto. No es lo que a cada uno se nos pegue la gana, sino es vamos a enriquecerlo, pero con base en la doctrina y en la jurisprudencia. El juicio oral, eso los obliga a hacer un trabajo mucho más digno, mucho más puro, mucho más transparente y, por supuesto, apegado a los principios fundamentales de derecho en respeto a esas garantías fundamentales del inculpado. Esto significa que las salas de audiencia juicio oral son a puertas abiertas, obviamente con las mismas excepciones que se tienen en el sistema tradicional, es decir, cuando se tiene el peligro de revelar un secreto oficial, particular, comercial o industrial cuya revelación indebida sea punible, o bien cuando se trate de delitos de índole sexual en donde estén involucrados menores y obviamente se impide el acceso a las audiencias de juicio cuando se trate de un caso como estos. Pero salvo esas excepciones, nuestras audiencias son públicas de puertas abiertas. El principio de contradicción permite precisamente controvertir todos los momentos procesales en el juicio oral. Desde el momento en que las partes ofrecen sus elementos de prueba ante el juez de control, las partes pueden controvertir esa forma de ofrecer, incluso de rebatir esos elementos de prueba como obtenidos ilícitamente y alegar ante el juez, antes de que él resuelva su admisión o desechamiento, el por qué deben ser admitidos o desechados. Esta mecánica, esta actividad que realiza el juez de control, lo tenemos nosotros ante el juez de preparación, esa actividad que realiza de poder escuchar primero a las partes, si es conducente, si es pertinente la prueba que están ofreciendo en ese momento, le da mucho mayor ventaja al juez al resolver, porque quizás él, a la simple vista que están ofreciendo la prueba, no pueda advertir si es conveniente o no, o si fue obtenida lícitamente o no. En cambio, cuando lo hace ver la parte contraria de quien ofrece la prueba, hace su argumento de por qué no debe ser admitida, el juez cuenta con mayor información y la posibilidad de admitir o desechar esa prueba como idónea o no. Esta contradicción también permite no solamente obtener más información, sino de mejor calidad esta información, porque la contradicción hace que la forma en que se está interrogando a peritos o testigos sea controlada por la contraparte. Quien ofrece una prueba, al hacer un interrogatorio, debe cuidar de no hacer preguntas sugestivas, pero toda esa mecánica la tiene que cuidar y la tiene que vigilar y tiene que defender la contraparte. Y aquí en Nuevo León nosotros tenemos una limitante, los juzgadores, de no poder negar la forma en que se está haciendo un interrogatorio si no es objetado o impedido por la contraparte. Es decir, si el Ministerio Público está haciendo preguntas a su testigo, a un testigo que le ofreció, preguntas sugestivas, si el defensor no objeta esa forma de interrogar, el juez no puede oponerse a que se hace esa pregunta y se conteste esa pregunta. ¿Por qué? Porque solamente ellos saben la teoría del caso y solamente ellos saben su estrategia a seguir para que se obtenga de esa manera la información. Si finalmente el juez advierte que fue una negligencia, una omisión del defensor de no objetar esa forma de interrogar por parte del Ministerio Público, finalmente el juez podrá valorar la información que se obtuvo a través de esas preguntas sugestivas y ahí podrá advertir que quien incorporó la información no fue directamente el testigo, sino el propio Ministerio Público con esas forma de preguntar, con esa forma de preguntar sugestivamente. Otra, que es lo que defiende precisamente este principio de contradicción.
Uno de los principios que Nuevo León lo denomina concentración y que el Código Modelo propone como economía procesal, creo entender que significa más o menos lo mismo. La economía procesal implica que todas las etapas procesales se lleven en el menor tiempo posible para tener un resultado, por supuesto, en la mayor brevedad. Y la concentración que el Código de Nuevo León señala es precisamente para que en una sola audiencia podamos concentrar todas las etapas de este espacio que es el juicio oral, que precisamente consiste en la exposición de la posición inicial del Ministerio Público, que es su alegato de apertura, como la de la defensa, el desahogo de las pruebas, las conclusiones de las partes y finalmente pueda dar a conocer su sentencia. Eso implica la concentración, por supuesto que significa también una economía procesal para que en una sola audiencia puedan desahogarse todas estas etapas del procedimiento y se llegue a un final pronto. Y finalmente la continuidad. En Nuevo León se estableció que las audiencias, cuando todas las etapas que he mencionado no puedan desahogarse en una sola audiencia, se hagan en tantas audiencias continuas sean necesarias. Es decir, que no se señalen fechas con mucha distancia en tiempo para que el juez pueda conocer un caso a la vez y no dos, porque esto implicaría que se pueda contaminar de hechos diferentes a los que conforman el caso que está conociendo. De esta forma, si en un día no se puede deshogar todas las pruebas, el juez deberá señalar el día siguiente para que sean las audiencias continuas. Yo pongo un ejemplo muy común, que esta forma de llevar a cabo un juicio oral en el actual sistema que se lleva en Nuevo León es como que el juez vea una película y no una novela, como es el sistema tradicional. En el sistema tradicional se fijaban diferentes fechas para el desahogo de las pruebas. Y aquí, en un solo día, hemos podido escuchar la posición de las partes en su alegato de apertura y después conocer todas las pruebas que fueron ofertadas por ellos, finalmente las conclusiones, y con un receso que en algunas ocasiones hemos hecho de 2 horas, algunos compañeros en menos tiempo, podemos regresar a dar a conocer el fallo definitivo, la sentencia definitiva. En otras ocasiones hemos suspendido la audiencia para reanudarla al día siguiente o 2 días después, pero realmente es poco el tiempo el que nosotros tomamos para dictar la sentencia. Como ven ustedes, esta mecánica, esta actividad en un sistema de esta naturaleza vuelve mucho más rápido y más pronta la impartición de justicia. Una propuesta dentro del Código Modelo es precisamente que no haya interrupciones, y si las hay, por más de 10 días, significará que deberá declararse nulo lo actuado y tendrá que empezarse desde su inicio, obviamente previa a esta declaración de nulidad de lo que se ha llevado actuado. Y esto es precisamente para obligar que los jueces, los operadores, no señalemos fecha con distancias enormes, grandes, largas, y se pueda concluir una causa en el menor tiempo posible. Que ello implica también que el juez pueda tener mucho más frescos los datos que va a tomar en cuenta para dictar su sentencia. De lo contrario, quizás pueda conocer otra causa en donde esos hechos puedan contaminar su información para tener un conocimiento real y único sobre el caso que debe fallar. Bien, ya nuestra colega de Chihuahua explicó que existen 2 partes dentro del sistema acusatorio. En el juicio penal es el juez de vinculación y el juez de juicio oral quien conocen. La finalidad de esta separación, ¿por qué no un juez conocer de todo el procedimiento desde su inicio hasta su sentencia? La respuesta es la siguiente. Y yo lo viví siendo juez del sistema tradicional. Cuando llego yo al juzgado, conozco de un asunto en donde yo no había dictado la formal prisión. Cuando dictaba la sentencia definitiva, ni me preocupaba de los argumentos que se habían señalado en la situación jurídica para resolver libremente la sentencia. Sin embargo, cuando yo había dictado la situación jurídica, sí cuidaba de seguir aquellos parámetros que tuve y que tomé en cuenta en esa situación jurídica. Por eso, esta separación, el juez de juicio oral que no conoció de aquella etapa de preparación no tiene una predisposición, precisamente
un conocimiento previo de aquello que se desahogó en la primera etapa y puede estar con toda libertad de resolver en su sentencia y tomar en cuenta únicamente lo que se desahoga ante él, sin un criterio preestablecido. Por eso, la necesidad de que sean 2 órganos los que conocen del juicio penal. Ya dentro de las exigencias que se tienen en este sistema, que también lo tenemos en el sistema tradicional, pero quizás no se cumple con tanta cabalidad como aquí se obliga a hacerlo, que son darle a conocer al acusado los derechos con que cuenta en un sistema penal de esta naturaleza. Dentro de esos derechos, y digo que en este sistema se obliga a hacerlo saber al inculpado, porque antes era muy fácil que el acusado nos dijera: es que realmente nunca me dijeron mis derechos, a mí no me dijeron que firmar aquí. Y como todo constaba por escrito, no teníamos ninguna evidencia si era cierto o no que así había sido. Sin embargo, ahora, en esta forma de llevar a cabo el registro de las declaraciones, en una videograbación, podemos darnos cuenta si realmente el juez hizo su labor de dar a conocer los derechos al inculpado. Dentro de los derechos que ya todos conocemos y que están plasmados en la Constitución, que nuestro código y nuestra legislación también lo señala, en el Código Modelo también se abarca estos derechos, precisamente en estos que estamos viendo ahorita en pantalla, que el acusado puede solicitar la palabra para efectuar todas las declaraciones que considere pertinentes, que lo podemos interpretar que el acusado es libre de poder intervenir en el desahogo de este juicio, pudiendo interrogar a los testigos o peritos que deponen en su contra. Directamente el acusado lo puede hacer, pueda consultar con su abogado en cualquier momento del juicio, siempre y cuando no interrumpa el orden y el desarrollo normal de la audiencia. En esta parte, que en Nuevo León no lo contamos, no lo tenemos tal cual como aparece en el Código Modelo, pero creo que es conveniente que cuando el juez de control resuelva su auto de apertura, tenga un término establecido para que pueda hacerlo llegar al juez de juicio oral. En el Código Modelo se propone que sea dentro de las 48 horas de notificado este auto de apertura, se haga llegar el mismo al juez de juicio oral que va a conocer del caso y pueda, en la brevedad posible, señalar fecha para la audiencia de juicio oral. Sobre todo porque tiene que poner a disposición del juez de juicio oral las personas que están bajo una medida cautelar o en la prisión preventiva. Bueno, esto es rápidamente, en forma muy general, la actividad que hace el juez. Una vez que recibe la autoapertura, radica el caso, obviamente le asigna el número de expediente, notifica de ello a las partes y en esa notificación va a señalar la fecha de la celebración de la audiencia del juicio oral. El término que se sugiere que sea no menos de 15 días ni mayor de 60 días es el que propone el Código Modelo. En Nuevo León tenemos un término estándar que es no más de 30 días en el término que se va a señalar la celebración de la audiencia de juicio oral. Se debe citar a los que van a concurrir y al acusado. Aquí tenemos otros que son 5 días, se propone en el Código CONATRIP 7 días de anticipación en caso de que esté en libertad. Una vez que ya el Ministerio Público que ha dado a conocer la acusación al inculpado, aquí sí quisiera señalar, en Nuevo León nosotros tenemos la costumbre, la práctica, porque así nos lo obliga la legislación, de darle a conocer al inculpado por parte del juez las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos que se le están imputando. El Código Modelo lo que hace es sugerir que sea el propio Ministerio Público el que le dé a conocer estas circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos en materia del proceso, para que no sea repetitivo. El juez lo dice, luego lo dice el acusado y luego muchas veces también, lo dice el Ministerio Público al formular su acusación y luego lo hace también la defensa en muchas de las ocasiones. Entonces aquí se obvia que el juzgador sea quien dé a conocer esas circunstancias, sino que sea el propio Ministerio Público el que le dé a conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la acusación, que es materia del proceso. Una vez que se le da a conocer esta acusación,
Si el acusado decide declarar, lo podrá hacer en este orden. Inmediatamente después de conocer esa acusación, el inculpado puede declarar si ese es su deseo. Y aquí en el Código Modelo, lo que se propone es que el inculpado, inmediatamente que decida declarar, lo pueda hacer libremente o a interrogatorio del inculpado, pero puede ser sujeto a interrogatorio por parte del juez y del Ministerio Público. Es decir, si decide declarar, va a tener que contestar al interrogatorio de las partes, lo que no sucede en Nuevo León. Nuevo León nada más decimos, él tiene la libertad de declarar si ese es su deseo, pero en el momento en que pregunte el juez o el Ministerio Público, él puede abstenerse a declarar. Ya dentro de las reglas de la actividad probatoria, como regla tenemos que primero se reciben las pruebas ofertadas por el Ministerio Público para acreditar los hechos de la acusación y después los de la defensa. El orden de las pruebas en Nuevo León solamente se le deja a las partes que lo señalen. En el Código Modelo dice, en caso de que no lo señalen las partes, el juez decidirá ese orden de desahogo de pruebas. Quizás no tenga gran relevancia, pero en Nuevo León, cuando se pensó en darles esa libertad a las partes, se pensó porque ellos tienen la estrategia bien definida de cómo van a desarrollar su teoría del caso. Recordemos que ahora en este nuevo sistema acusatorio partimos en el juicio oral de una teoría del caso, es decir, de una postura, de una estrategia que cada una de las partes da a conocer al juzgador. De esa forma, al tener una estrategia, por supuesto que tendrá también planeado el orden de sus pruebas para ir dando o robusteciendo esa teoría que inicialmente dio a conocer cada una de las partes. En el caso de la prueba testimonial o pericial, estos van a ser interrogados primero sobre sus generales, se les toma la protesta de ley de decir verdad conforme a sus creencias, que este es un agregado, lo que está en amarillo, el más oscuro es el agregado que propone el Código Modelo, lo demás lo tenemos ya en Nuevo León. Conforme a sus creencias va a tomar o va a rendir protesta de decir verdad ante el juzgador. Durante esta audiencia, los testigos o peritos van a ser interrogados personalmente, es decir, no se puede dar lectura de las declaraciones previas que hayan realizado ante el juez de control o en la fase de investigación. Los interrogatorios a estos testigos y peritos pueden ser sujetos al interrogatorio que hagan las partes. Primero va a interrogar quien ofrece esta prueba y después con el contrainterrogatorio obviamente lo va a hacer la contraparte. Nuevo León no autoriza que una vez que haya declarado un testigo perito se le vuelva a llamar para un nuevo interrogatorio. En el Código Modelo sí se contempla esta posibilidad una vez que haya rendido y si después se amerita la necesidad de volver a citar a estos peritos testigos, se puede hacer. Igualmente, en Nuevo León no se permitió que los jueces preguntaran, cuestionaran, interrogaran a testigos y peritos. En este Código Modelo se hace extensiva la facultad al juez únicamente para aclarar o preguntar sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, si no fueron bastante claras o si no fueron interrogadas por las partes. Obviamente, si las partes omitieron una de estas circunstancias, el juez tiene la facultad de hacerlo directamente y hacer estas preguntas a testigos y peritos. No tenemos recursos nosotros en Nuevo León respecto a la decisión que tome el juez cuando se resuelve sobre una objeción que se haga a la forma de llevar a cabo un interrogatorio por las partes. El Código Modelo sí señala un recurso, la revocatoria, que se conoce como tal, para, en el caso de inconformidad de esa forma de decidir del juez, puedan tener un análisis un poco más profundo respecto a la decisión del juez. Y es también, al igual que el recurso de revocación, el propio juez es el que va a resolver. Es decir, en el acto de la audiencia, cuando la parte que hizo esta pregunta y le fue negada por la objeción de la contraparte, si el juez decidió no admitirla, puede la parte interesada presentar esta revocatoria y en ese acto el juez va a decidir sobre la misma. En Nuevo León se hizo un poco más amplio la
los impedimentos que tienen las partes al interrogar sobre la forma de las preguntas que se hacen. Es decir, no podrán hacer preguntas sugestivas, repetitivas, que confundan al declarante. En cambio, el Código Modelo, y creo yo que es suficiente con que se mencione que no permitirán las preguntas sugestivas por quien ofrece la prueba, por el oferente de la prueba. Obviamente, en el contrainterrogatorio, es decir, la contraparte que no ofrece esa prueba, sí puede llevar a cabo un interrogatorio con preguntas sugestivas. Y aquí es algo también muy importante. El Código Modelo prevé que solo y nada más que una vez que ya haya declarado el testigo o el perito, puedan evidenciarse contradicciones, hacer uso de las declaraciones que anteriormente había hecho el testigo o perito o el propio inculpado o la víctima ante el juez de control o ante el Ministerio Público, puede hacerse uso de ellas hasta después que hayan terminado de declarar. Nosotros en Nuevo León lo que hacemos es de que esta mecánica, esta facultad se puede hacer en el desarrollo de declaración. En el momento en que se advierta una inconsistencia, se puede evidenciar esa contradicción, o bien que se vea la necesidad de que el declarante sea el testigo o el perito no recuerda en ese momento una circunstancia, puede hacerse uso de esas declaraciones anteriores para auxiliar a la memoria. Sin embargo, creo que es saludable esta posición del Código Modelo de sugerir que es hasta que terminen de declarar. De esta forma vamos a poder diferenciar que hasta dónde pudo dar una información por sí solo el testigo o el perito. El juez va a poder valorar con mayor calidad esa información que se obtuvo libremente sin el auxilio que a través de ese uso que se hace de las declaraciones anteriores puedan hacer las partes. Entonces ahora lo que se sugiere es de que sea hasta el finalizar sus declaraciones. Y bueno, ¿qué se consigue con el uso de estas posibilidades de auxiliar a la memoria? En el caso de los peritos, muchos de ellos que trabajan para la Procuraduría tendrán infinidad de casos que están conociendo diariamente y, por supuesto, con ese número tan grande de casos que conocen, podrán confundir los datos como horas, días y nombres. Entonces, para eso nosotros es que usamos el auxiliar a la memoria a través de darles la oportunidad de que la parte conducente les sea mostrado el momento en que están declarando para fluir en esa información. Y obviamente lo más importante del uso de esas declaraciones previas es para evidenciar contradicciones. Si alguien está declarando algo distinto a lo que ya había declarado ante el juez de control, en nuestro caso juez de preparación, o ante el Ministerio Público, aquí podrá evidenciarse esa contradicción sin tener que leer todo el contenido de aquella declaración, sino la parte conducente, y ya el juez valorará, sin tener que incorporar el documento, solamente se lee la parte conducente en donde se está evidenciando esa contradicción, y el juez o el tribunal colegiado en su momento va a poder resolver sobre el valor de esa información. Como en nuestro código también, el Código Modelo propone ciertas excepciones a esta regla de que nada deberá ser incorporado mediante lectura. Hay ciertas circunstancias que ameritan que sean incorporadas de esta manera y que están previstas precisamente, que se trata de los documentos, van a ser incorporados mediante su lectura al juicio. Obviamente por su naturaleza, como no se hace un expediente, no se queda el juez o el tribunal, no se quedan con ese documento, sino que tiene que leerse por la parte que lo está ofreciendo, lo conducente de ese documento para que se dé a conocer en juicio. Las actas sobre declaraciones de sentenciados partícipes del hecho punible, objeto del debate, prestadas de conformidad con las reglas pertinentes ante el juez, sin perjuicio de que ellos declaren directamente ante el tribunal que está conociendo del caso. Los dictámenes de peritos cumplidos conforme a las reglas de la prueba anticipada. Y aquí me gustaría ampliar un poquito este término de prueba anticipada, que ya la colega juez hizo una mención, que esta prueba anticipada también está prevista en Nuevo León y puede deshogarse, puede pedirse, puede solicitarse por el Ministerio Público o la defensa o el propio inculpado o la víctima desde el inicio de la averiguación, es decir, desde que está en la etapa de la investigación ante el Ministerio Público. Lo puede solicitar a un juez de control, y esta prueba se lleva a cabo cuando se tenga la
posibilidad de que el testigo se va a ir al extranjero, de que el testigo padece una enfermedad que quizás por ella no pueda estar cuando se lleve a celebrar la audiencia de juicio oral, cuando a criterio del juez haya una causa suficiente que revele que va a ser imposible que esa prueba pueda repetirse en la audiencia de juicio oral. Por estas razones se lleva a cabo y se llega a cabo con todas las formalidades como si se llevara ante el juez de juicio oral o ante el tribunal de juicio oral. Es decir, en una audiencia de juicio oral, en forma pública, su contenido se va a quedar en una videograbación con la asistencia del acusado, si lo hay, si es conocido, con la presencia de la víctima, del Ministerio Público y del defensor. Es decir, con todos los requisitos que se tienen para una prueba desahogada ante el tribunal de juicio oral. Las declaraciones o dictámenes que se hayan obtenido mediante exhorto, obviamente en otras entidades quizás no se tenga este sistema de juicio oral y por ende la información obtenida va a ser remitida mediante escrito, entonces esa información va a ser incorporada al juicio mediante lectura. Las declaraciones que consten por escrito de testigos o peritos que hayan fallecido, también cuando se hayan llevado a cabo con las reglas de la prueba anticipada. Y aquellos dictámenes o actas que las partes hayan acordado. Recordemos que en este sistema se permiten los acuerdos probatorios y que viene siendo una de las instituciones que mayor ventajas ha traído a nuestro juicio oral precisamente para que cumplir con su agilidad y expeditez del mismo. Esos acuerdos probatorios, y recuerdo muy bien el primer caso que se tuvo en Nuevo León, que era un homicidio culposo en donde había fallecido una persona y otra había quedado parapléjica con lesiones bastante graves. Cuando se ofrecieron las pruebas, obviamente en el primer caso se ofrecieron todas por parte del Ministerio Público y la defensa, y entre ellas se ofreció la autopsia de ley, los dictámenes médicos, obviamente, y todas las constancias relativas a los gastos que se habían erogado por parte del lesionado. Eso implicó que se citaran alrededor de 18 gentes para ratificar constancias de gastos médicos que se habían realizado. Pero en la parte del acuerdo probatorio, en aquel entonces, lo que pudimos ver nosotros y entender cuando se dio a conocer el alegato de apertura o la teoría que tenía la defensa es de que él no tiene ninguna oposición en reconocer que hubo una muerte, la forma de esa muerte, que el fallecido murió por contusión profunda de cráneo, no había ninguna duda, no tenía nada que debatir ni discutir más que el estado de ebriedad si es que andaba cuando estaba conduciendo su defenso. Sin embargo, como en ese entonces, porque no existía esa práctica, no se llegó a ningún acuerdo probatorio. Pudimos haber obviado todas estas pruebas y solamente el esfuerzo destinarlo a desahogar las pruebas pertinentes, que era la prueba química sobre el estado de ebriedad en que andaba o no el inculpado. Todo lo demás, incluso los gastos, estaban reconocidos y los aceptaba la parte el defensor y el inculpado, los aceptaban tal cuales, pero no, como no se hizo ese acuerdo probatorio, desfilaron 17 o 18 gentes y a veces iban a ratificar gastos de 100 pesos y de 20 pesos y de 5 pesos. Entonces, cuando existen estas figuras como son los acuerdos probatorios, por supuesto que obviamos todas estas horas que se invierten en el desahogo de estas pruebas. Y otro más que en el caminar de esta reforma que Nuevo León tuvo y advertimos que se tenían que hacer ratificaciones por gastos de esta naturaleza, entonces se reformó la parte conducente y ahora se establece que solamente por una objeción fundada los gastos que estén justificados mediante facturas con su razón social y su cédula correspondiente no tienen que ser ratificados por quien los emite. De esta forma también hemos obviado muchísimo tiempo para evitar citar a la gente que emitió esas facturas y obligarlos a ratificar ante el tribunal. También se propone en el Código Modelo que pueden utilizarse otros medios de prueba distintos a los previstos y a los que todos conocemos en nuestros códigos, siempre y cuando no violen y supriman las garantías fundamentales del inculpado.
Igualmente, estas pruebas van a ser incorporadas al juicio de la forma en que se hagan los medios de prueba más similares a ellas. También prevé lo que nosotros conocemos como la prueba superviniente, es decir, que si al momento de la audiencia de juicio oral se llega a conocer otro elemento de prueba que no fue ofertado oportunamente y obviamente que se demuestre que en aquel momento en que se ofertaron las pruebas no se conocía de ellos o no se conocía la necesidad de poder ofrecer ese elemento de prueba como tal, podrán ofrecérsela en el debate, en la audiencia de juicio oral, y el juez podrá admitirlas como tal, como una prueba superviniente. Obviamente, si se amerita, también podrá el juez o el tribunal que conoce el juicio oral conceder un término prudente para que la contraparte pueda ofertar pruebas que puedan controvertir ese medio de prueba superviniente que se está ofreciendo. Igualmente, el Código Modelo propone que se puede autorizar citar nuevamente a peritos, oficiales de policía y testigos que hayan declarado si sus dictámenes o informes resultan insuficientes o se necesitaría aclaraciones o ampliaciones, situación que nuestro código en Nuevo León aún no contempla. Es decir, nosotros va a declarar el testigo o perito y no lo volvemos a citar. Ya lo que se logró obtener de esa información, hasta ahí llegó. Bien, en las etapas que se llevan a cabo en esta parte de juicio oral, vamos a pasar a las conclusiones, que no voy a entretener demasiado, no hay mucho que decir. Las conclusiones se rinden exactamente en el mismo orden, primero por el Ministerio Público y después por la defensa, que el Código Modelo los contempla como alegatos y no conclusiones. Esto obviamente mediante su expresión oral y breve. Y aquí, déjenme decirles que nos ha costado mucho poder medir los tiempos en los alegatos finales, el alegato de clausura, porque sentimos que podemos coartar ese derecho de acusación o de defensa en las partes. Entonces, generalmente los dejamos muy libres en esa exposición que hacen de sus argumentos finales y me parece conveniente que, como lo hace en el Código Modelo, se señalen términos igualitarios, iguales, comunes, para que no se perjudique a ninguna de las partes y obviamente atendiendo la extensión de las pruebas que se deshogaron o la complejidad del juicio, del caso que se está conociendo. En realidad no hay gran cosa que distinguir sobre lo que ya está establecido en Nuevo León y el Código Modelo sugiere en esta parte. En la deliberación y sentencia sí, porque el Código Modelo sugiere un tribunal colegiado y obviamente esto amerita una deliberación de sus integrantes, de los jueces que conforman el tribunal colegiado deberán hacer un receso, decretar un receso para estar en deliberación y tomar una decisión y poder dar a conocer la sentencia definitiva. Esta deliberación no puede durar más de 2 días. En caso de que uno de los jueces por enfermedad no pueda estar en esta deliberación, se puede extender a un 3er día, pero no más de 3 días, porque entonces va a meritar que se declare nulo eso que ya se llevó a cabo y se lleve un nuevo juicio y se nombre para este nuevo juicio, se nombre un nuevo juez y pueden estar presentes los 3 en esa forma colegiada para resolver de esta manera. Y bueno, nosotros y muchos estados, aunque no tienen el sistema acusatorio o el juicio oral, sí tienen la libre valoración de la prueba en el dictado de la sentencia. Nuevo León también lo tiene y aquí, nada más para concluir mi exposición, la libre valoración de la prueba implica que las sentencias van a ser conforme a las reglas de la lógica, los conocimientos científicos, la sana crítica y obviamente las máximas de la experiencia. Esto implica que ya los parámetros que el legislador señalaba en una prueba tasada, ahora en este sistema acusatorio, van a convertirse en una libre valoración que hace el juez. El juez ya no va a darle un valor determinado como se tenía en la prueba tasada, sino que él es libre de poder conceder valor probatorio o restarle ese valor a los medios o elementos de prueba que fueron deshogados en su presencia. El tribunal resolverá por mayoría de votos
los jueces pueden fundar en forma separada sus conclusiones cuando no están de acuerdo. Si no estuviesen de acuerdo, el tribunal decidirá primero las cuestiones relativas, obviamente, a la competencia, a la promoción o persecución de la penal, cuando hayan sido planteadas, y siempre que ellas puedan decidirse sin examinar la cuestión de culpabilidad. Si decide proseguir, quien quede en minoría deberá deliberar y votar sobre las cuestiones de la absolución o condena. En este caso, cuando se trata de este sistema, en el caso puede hacerse una división del debate cuando el tribunal así lo estime conveniente. El momento de la sentencia puede dictarse primero sobre la culpabilidad o responsabilidad del inculpado y después en forma separada sobre la pena que se le va a imponer. Para ello, y en esta forma separada, una vez que ya haya resuelto sobre la responsabilidad, va a analizar los medios o elementos de prueba que vayan a presentar las partes, la parte pertinente que sean para demostrar el grado de peligrosidad o no en el inculpado, y de esta forma tenga el juez elementos suficientes para individualizar la pena de ese caso. Pero aquí es algo importante también señalar esta segunda parte, si se alcanza a ver, de si la pena o medida decidida fuera divisible y no existiere mayoría en cuanto a la cantidad, se aplicará la que resultare de la suma y división de todas las opiniones expuestas. Es decir, si el jurado, el colegiado, los jueces, los 3 jueces que conforman el tribunal, no se ponen de acuerdo en la pena que deben imponer, va a hacerse una sumatoria y luego se divide para hacer proporcional la pena que deba imponerse al inculpado. Y ya para finalizar, quisiera hacer nada más una exposición de lo que advertimos de diferencias entre el juicio oral que tiene Nuevo León, ya establecido, y lo que se está sugiriendo a través del Código Modelo de la CONATRIP, y que, bueno, en el principio que hablábamos de concentración, que viene a ser para nosotros, para el Código Modelo, la economía procesal. En el de Nuevo León, que es el de color azul, no se prevé la interrupción del debate, mientras tanto que en el Código Modelo sí, si excede de 10 días, deberá iniciarse de nuevamente el juicio previa nulidad de lo actuado que se haya hecho. Se refiere a un juez de preparación en Nuevo León y en el Código Modelo es un juez de control. No hay un plazo para remitir el auto de apertura, como lo señalamos. En el Código Modelo sí se sugiere un plazo de 48 horas una vez notificado el auto de apertura para que se haga llegar al juez de juicio oral. La audiencia oral debe celebrarse dentro de los 30 días siguientes de recibida la causa por el juez de juicio oral. En cambio, el Código Modelo señala un mínimo, no menos de 15 días, ni 60 días, ni mayor de 60 días, la fecha en que se señale la celebración de la audiencia. Al inculpado se le debe citar con 5 días de anticipación cuando esté libre en el Código Nuevo León, y en el Código Modelo se tienen señalados 7 días para esta citación. Bueno, aquí nomás son términos, prácticamente es lo mismo, se declara iniciado el debate, nosotros agregamos el juicio y el debate. El juez en el Estado de Nuevo León da a conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar. En cambio, en el modelo, el Código Modelo señala que es el Ministerio Público quien directamente deba conocer esas circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos en materia de la acusación. En nuestro código, la declaración del acusado puede desahogarse una vez desahogadas todas las pruebas del Ministerio Público. En cambio, en el Código Modelo se sugiere que sea al inicio. Una vez que se esté enterando de la acusación que le hace el Ministerio Público, puede hacer su declaración si decide declarar. Que en otro aspecto, en el Código Modelo sugiere que él debe declarar libremente y después hacer el interrogatorio por parte del defensor. Nosotros
lo dejamos a elección de él o de su defensor que lo haga libremente o a través del inculpado, a través del interrogatorio que haga la defensa. En fin, realmente, como ustedes ven, son mínimos los cambios que se proponen en el Código Modelo, tomando como base la experiencia que Nuevo León ha tenido, el juicio oral. Lo que nos ha dejado a nosotros han sido grandes satisfacciones de poder tener una mejor información, obtener esa información de calidad directamente de los protagonistas de los hechos y de esta forma tener una sentencia de calidad basada en esta información. No sé cómo estamos de tiempo. Sí, vamos en tiempo. Yo creo que lo más resaltable de toda esta propuesta que se hace a través del Código Modelo, que en este día se está haciendo su difusión o divulgación, lo más relevante de todo lo que hemos podido ver en lo que llevamos del foro es poder transmitirles a ustedes las ventajas que tiene un sistema de esta naturaleza, las ventajas que implica estar con la presencia del juez ininterrumpida. Si tienen preguntas por escrito, les pedimos que se las entreguen a nuestros edecanes para irles recopilando y hacer más ágil esta etapa al final de la exposición de la licenciada Susana Camacho. Ok, comenzaremos con la exposición. Antes, damos la bienvenida, una cordial bienvenida a la licenciada Susana Gabriela Camacho por estar aquí presente. Vamos a leer su currículum, una sinopsis de su currículum. Ella es abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho, realizó especialidad en Derecho Fiscal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y es doctoranda en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad de Sevilla, España. Ha cursado estudios de Seguridad Pública y Nacional por la Universidad de Birmingham, Reino Unido. Se desempeñó en el área de litigio penal y laboral en Muñoz Marcos Asesores. Dentro de la Subprocuraduría Fiscal de Investigaciones participó en el área de la prosecución de delitos fiscales y financieros. También colaboró dentro de la Administración Pública como directora de estudios de la Oficina para la Innovación Gubernamental de la Presidencia de la República. Ha prestado asesoría al Senado de la República, al Centro de Estudios de Justicia para las Américas de la Organización de los Estados Americanos y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias, licenciada. ¿No se escucha? Bueno, sí. Bueno, primero que nada, pues una breve advertencia. Trataré de ser lo más breve posible porque sé que pues ya la última ponencia y después de comer como que ya el ambiente no es el mismo que en la mañana. Quisiera comenzar mi exposición agradeciéndole infinitamente la oportunidad de haber participado en este proyecto de Código Modelo a la CONATRIF, a la MIG
y pues evidentemente a mis compañeros que formaron parte del equipo de trabajo, incluidos los jueces y magistrados que pues me han precedido en las presentaciones. ¿Podemos pasar la presentación, por favor? Bueno, también quisiera expresar la emoción de estar aquí, porque créanme que los estados llevan la delantera en la cuestión de la reforma y no es simplemente que llevan la delantera y la importancia que mencionaba el doctor Natarena en la mañana, que por ser en los estados donde se procesa el mayor número de casos de este país, pues de ahí la relevancia de los cambios en los estados, sino que realmente las riendas o la delantera en esta reforma la han tomado los estados muy por allá, muy por encima de lo que es la federación, y la verdad que es algo que se les debe reconocer, y pues en ese sentido pues el más amplio reconocimiento a los tribunales de los estados, porque dentro de cada uno este trabajo del código modelo es un reconocimiento, es pues refleja la posición tan adelantada que tienen los tribunales dentro de los estados al tomar la batuta de todo este proceso. Bueno, el tema que me toca exponer se llama litigación oral en el proceso acusatorio. Quisiera decir que este es pues un tema tan fácil o tan difícil como se quiera ver. Tan fácil porque ya pues mis compañeros han explicado ampliamente de qué se tratan todas las etapas, el contenido del código, pero de ahí mismo deriva la dificultad. La verdad es que el tema de litigación, donde más se comprende, donde ustedes como operadores del sistema entenderán exactamente de qué se trata, es en la práctica. La verdad es que la forma más sencilla de entender lo que es la litigación es a través de las simulaciones, los talleres, porque les podríamos dar un año de pláticas, cursos, traer a los exponentes más renombrados del planeta, y si no nos metemos a ensayar de qué se trata esto, desde la posición del juez, desde la posición del Ministerio Público, de la defensa, la verdad es que las implementaciones de este tipo de reformas pues se quedan a la mitad o se quedan en el papel. Bueno, evidentemente ustedes han apreciado que la clave de la reforma o el espectro donde se puede ver más reflejado de qué se trata este cambio es en el cambio del método de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con expedientes, el expediente nos va marcando la pauta de qué actuaciones, qué argumentos, el juez sobre el expediente pues, toma sus decisiones. En cambio aquí, como ya lo mencionaba, casi todos mis compañeros que han explicado la estructura del proceso, pues el nuevo proceso se ve muy caracterizado por audiencias. Y esto cambia radicalmente la forma de trabajo de todos los actores, de los jueces, de los ministerios públicos, los defensores. ¿Por qué? Porque ya no tenemos la facilidad como litigantes de hacer un escrito y meterlo a la oficialía de partes o que se integra al expediente y que en algún momento se revisará y lo revisará un secretario del tribunal. Ya no existe eso. De repente las partes se van a ver enfrentadas directamente al juez, no hay manera de delegar funciones, entonces
Este cambio, pues, de repente es el que resulta, pues, más aterrador, por así decirlo. Pero finalmente, en las audiencias o a través de la metodología de trabajo de audiencias, es como se pueden ver materializados realmente principios como la inmediación, la contradicción, la publicidad. ¿Por qué es esto? Hoy en día, por ejemplo, lo que llamamos audiencias o al integrar el expediente, pues la inmediación pues prácticamente no se da, digo, muy pocas veces incluso las propias partes conocen al juez, digo, por ahí ustedes podrán revisar de repente estadísticas que dicen que 70% de los inculpados en realidad nunca conocieron al juez que les impuso una sentencia para bien o para mal. En todo caso, el que los conoce es el abogado, y eso a veces, ¿no? Porque muchas veces el abogado con quien tiene contacto es con el secretario, con el personal del juzgado, pero no sabemos exactamente quién está detrás de esas resoluciones. La contradicción, pues, no sé, es muy difícil contradecir a un papel, digo, finalmente, y esa es otra también práctica de los abogados que pues paulatinamente tendrá que ir cediendo ante la nueva metodología de trabajo porque siento que en el actual sistema estamos muy acostumbrados como litigantes, por ejemplo, a argumentar sobre teorías jurídicas y lo que dice Roxin y lo que dice no sé quién y el funcionalismo y pegamos 20,000 jurisprudencias que vienen al caso y la verdad es que no sabemos muy bien cómo entra ahí la prueba, de repente ahí mencionamos la prueba, pero como que no termina de cuajar qué es lo que queríamos decir, porque los propios litigantes estamos acostumbrados a ese tipo de litigio o de argumentación pues muy abstracta, realmente no estamos acostumbrados a bajar todo eso a pruebas, por así decirlo. Y bueno, finalmente el principio de publicidad, pues digo, es evidente que en una audiencia en la que el juez esté frente a las partes y pudiendo haber público, es una forma más transparente de impartir justicia, digo, en términos generales o incluso ya hoy los códigos lo dicen que pues las audiencias serán públicas. Pues sí, la audiencia es pública, pero ¿quién tiene acceso al expediente? Y finalmente el juicio hoy en día es el expediente. Entonces, pues tampoco estamos cumpliendo con ese principio de publicidad o transparencia. Y bueno, y de aquí que es súper importante o cobra relevancia la intervención de ambas partes. También el sistema tradicional pues viene muy cargado a lo que va construyendo el Ministerio Público en la averiguación previa. En cambio, en este nuevo sistema, pues tan importante es el Ministerio Público como la defensa. Hoy en día, por ejemplo, muchos abogados litigantes ven como un fracaso pues, que te consignen el expediente, porque significa que ya perdiste de alguna manera el caso, ya el Ministerio Público te lleva ventaja. En cambio, en este nuevo sistema, pues que precisamente por eso también se le llama adversarial, es porque las partes tienen igualdad de armas o de oportunidades para presentar su caso, por así decirlo. Bueno, también quisiera hacer un breve comentario sobre los mitos de la litigación, porque muchas veces se piensa que los juicios van a ser como en las películas, entonces vamos a tener que aprender a hablar precioso y si eres un abogado que no sabe hablar o que tiene una voz fea, entonces pues quedarás fuera del juego. La verdad es que no hay mentira más grande que eso. Digo, finalmente una persona que tiene facilidad de expresión o una bella voz, pues contará con un buen instrumento para acudir ante el juez, pero ustedes han podido ver, estos nuevos juicios ya no se basan en la argumentación de Roxin y el funcionalismo, etcétera, se basan en pruebas.
Tú podrás hablar muy bonito, podrás saber mucha teoría, te podrás saber el código de memoria, pero si no tienes pruebas con qué sustentar tu teoría del caso, pues realmente no vas a poder convencer al juez. Finalmente, la verdad es que pues en la poca experiencia que he tenido, la verdad es que en este país hay jueces con mucho criterio y que frente a un litigante que se los está choreando, por así decirlo, o echándoles rollo, pues se dan cuenta que pues es eso, que realmente no hay nada detrás. Entonces, pues este es un mito, realmente no hay que preocuparse tanto por las clases de oratoria, por poner un ejemplo, sino enseñar a las partes a preguntar, enseñar a los jueces cómo calificar una objeción. Realmente ese es el fondo y las capacidades que se tienen que aprender para litigar en el nuevo sistema. Otro mito es que, pues por ser oral, pues permite mucha improvisación. Agradecemos mucho a nuestros expositores con todas estas preguntas y quiero darles 2 avisos antes de dar por finalizada esta primera sesión del segundo foro de difusión. Y el primero es que las constancias de participación de los miembros de colegios de abogados se harán llegar a los colegios, a los presidentes, para que ellos las entreguen directamente. Y todo el material, incluso las exposiciones que están videograbando en esta sesión,